Gracias, señor presidente. Buenos días. En primer lugar, manifestar la especial sensibilidad que tiene el Grupo Parlamentario Aragonés por todos los aragoneses y aragonesas que en este momento lo están pasando mal y que tienen un cierto problema a nivel de pobreza energética, y no solo de pobreza energética, sino también de vulnerabilidad energética. A partir de ahí, nosotros, en lo que es la toma en consideración de esta proposición de ley, la verdad es que le tenemos que decir a los señores de Podemos que vemos una gran falta de criterio. Y cuando decimos una gran falta de criterio es porque tanto al grupo con lo que presentan como al equipo de gobierno, de los cuales ustedes en cierta manera son cómplices, han hablado del plan de emergencia contra la pobreza energética y llevamos 5 meses y no sabemos nada del plan de pobreza contra la pobreza, del plan de emergencia contra la pobreza energética. Y además, una acción transversal que debe ser realizada en base a diferentes consejerías, a nivel de Hacienda, reducción de los presupuestos, a nivel de ciudadanía y derechos sociales, que hay un aumento, pero que solo se consigue paliar ligeramente el problema, a nivel de vertebración del territorio, movilidad y vivienda, con casi un 15% de reducción en el presupuesto, y naturalmente en la consejería principal, que es la de Economía, Industria y Empleo, porque no se olviden que este problema viene porque la gente no tiene un empleo de calidad y estable, con cerca de un 6% en la reducción del presupuesto. ¿Cómo vamos a tomar medidas? ¿Cómo vamos a paliar realmente la raíz del problema, que es que la gente no tiene un trabajo digno, de calidad y estable en Aragón? Con lo cual, permítanme que el Grupo Parlamentario Aragonés, como creo que prácticamente todos los grupos que están aquí en la Cámara, son sensibles al problema, pero realmente es una especie de brindis al sol donde no atajamos de raíz el problema, que el problema viene principalmente producido por varios factores que luego enumeraremos, pero el principal es que la gente tiene dificultades para encontrar un puesto de trabajo, y debe ser el Gobierno de Aragón el que reactive políticas de empleo, reactive políticas para atraer inversión, reactive políticas para favorecer la instalación de nuevas empresas en Aragón, y que también fije el empleo en aquellas que están ya cursando su actividad y que de hecho quieren ampliar para poder tener muchos más trabajadores. A partir de ahí empezaremos de verdad a erradicar el problema de la pobreza energética y de la vulnerabilidad energética. Pero lo que no podemos hacer es poner paños calientes y erradicar el problema de raíz. Como bien saben, un problema, el de la pobreza energética y el de la vulnerabilidad energética, que ha sido fruto de esta situación de crisis económica que hemos tenido en estos años, y que definitivamente debe ser abordado de manera sensible, porque está afectando en la actualidad a 7.000 hogares en Aragón. Pero el problema real no es que esté afectando a esos 7.000 hogares, que puede suponer un 3%, sino el posible incremento el día de mañana, no solo en los hogares que sufren, vuelvo a decir, la pobreza energética, sino también aquellos que sufren un problema de vulnerabilidad energética. Esto nos hace tomar en consideración que debemos buscar soluciones, pero soluciones que deban ser factibles, reales y de acorde a la normativa vigente y a las competencias de las diferentes administraciones, porque los problemas prácticamente que producen la pobreza energética y la vulnerabilidad energética vienen originados por 3 causas. En primer lugar, el problema de ingresos en las rentas familiares, y lo ligo con lo que he dicho antes en los presupuestos. Si es que hemos reducido el 6% de la Consejería de Economía, Industria y Empleo. No tiene que ser el Gobierno el que dé trabajo, pero sí que tiene que aplicar políticas que reactiven la economía. Y si estamos reduciendo un 6% el presupuesto de la consejería principal, que vuelvo a decir, y no me cansaré de decirlo en esta Cámara, la principal política social es la creación de empleo. Todos los paños calientes que pongamos por encima no sirven de nada. Primer problema, los ingresos en las rentas familiares, que deben ser abordados desde políticas sociales, económicas, laborales, incluso educativas, sanitarias. El segundo problema, los precios de la energía. Naturalmente que podemos intentar establecer bonos sociales, aplicaciones en las diferentes tarifas energéticas, pero luego entraremos en detalle de quién depende principalmente las competencias en esta materia. Y en tercer lugar, las políticas de ahorro y eficiencia energética, tanto a nivel de equipamientos técnicos como a nivel de todo lo que son medidas de eficiencia energética en los propios edificios. Y hasta ahora el Gobierno de Aragón sí que ha tomado medidas al respecto. Y lo que tiene que continuar haciendo el Gobierno de Aragón es tomar medidas al respecto. Pero si resulta que
quitamos un 6% en la Consejería de Economía, Industria y Empleo, quitamos en inversión, que crea empleo, en lo que es la Consejería de Movilidad y Sostenibilidad que preside el señor Soro, reducimos un 12, un 15%, pues ya me dirán cómo lo vamos a hacer. Vuelvo a decir, ponemos paños calientes, pero no erradicamos el problema de raíz. Por eso mismo es necesario, desde el Grupo Parlamentario Aragonés, creemos que es necesario una batería de acciones concretas que puedan ser posibles, que puedan ser reales, que puedan estar dentro de la normativa vigente y que entre dentro de las competencias, porque como ustedes bien saben, la Unión Económica, la Unión Europea, pues tiene competencia en lo que son los mercados interiores a nivel de gas, de electricidad, etcétera. El Estado que regula todo lo que es en materia eléctrica, las propias comunidades autónomas, en este caso nuestra comunidad autónoma de Aragón, el Gobierno de Aragón, que puede incidir en lo que son las materias de ahorro y de eficiencia energética. Pero si es que estamos reduciendo entre 6 y 15% todo lo que son los presupuestos, ¿cómo vamos a reincidir en las tres causas principales que crean la pobreza energética y la vulnerabilidad energética? Vuelvo a decir lo mismo. ¿Volvemos a hacer política porque tenemos las elecciones, política de cara a la galería porque tenemos las elecciones de aquí a 20 días? ¿O realmente queremos solucionar el problema de vulnerabilidad energética y de pobreza energética a lo largo de la legislatura desde nuestras responsabilidades? Vuelvo a decir lo mismo, no estamos cortando el problema de raíz. Y a partir de ahí también tenemos las administraciones locales que pueden regular todo en materia de las tarifas, en materia de agua, bien sean prestadas desde el propio municipio o bien desde las propias concesionarias. Por lo tanto, desde el Grupo Parlamentario Aragonés somos conscientes de la problemática, somos conscientes de que es necesario una implicación de la propia administración, pero cortando el problema de raíz. Y ya para acabar, en noviembre de 2013 las Cortes aprobaron una resolución en donde se insta al Gobierno de Aragón a realizar un estudio. En 2014, desde la... Gracias, señor diputado. Gracias. Se realiza lo que es un estudio riguroso, que es el primero que se hace en España, y a partir de ahí, en 2015, se toman medidas al respecto. Señores, solucionen el problema de raíz y no de cara a la galería. Muchas gracias. El Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra.